Los lunes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Iniciamos un nuevo mes. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Está con nosotros el día de hoy Daniel Rodríguez, del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Simeduco, con quien vamos a conversar sobre el estado actual de los centros escolares públicos. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Kenia Gómez. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, al Magisterio Nacional, en este día que conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, y que nosotros estamos próximos también a participar en la marcha en conmemoración a este día. Gracias por la invitación. Sí, quizás comencemos por eso, Daniel. En este día, como Simeduco, usted lo ha dicho, se van a sumar a estas marchas que pues en su mayoría van a salir del Parque Cuscatlán, ahí es donde han convocado diferentes organizaciones, movimientos y también el magisterio. Como Simeduco, ¿cuáles serían como las principales exigencias, demandas que ustedes estarían haciendo en este día? Bueno, en primer lugar, pues nosotros en este gobierno hemos sido víctimas, podríamos decir, de violaciones de derechos laborales como Magisterio Nacional. La primera violación que se nos ha dado es la violación a los artículos 40, 18, el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Los primeros que tiene que ver con las contrataciones de docentes interinos y contrataciones de docentes por ley de salario, que ha sido manipulado por el Ministerio de Educación a través de el Departamento de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación para beneficiar a grupos allegados al gobierno en turno. Se inventaron una plataforma que le llaman SIGOSOL, que lo que buscaba era manipular los procesos para que los consejos directivos escolares no pudieran elegir a los docentes que ellos, como facultad que tienen los consejos directivos escolares, se les impidió, y decimos manipuleo porque hemos sido testigos de algunas situaciones que cuando se llegaba a las departamentales de educación a informar, inmediatamente resolvían. Entraba la persona a la oficina y en un momento le decía, vaya, dígale al maestro que ya puede accesar y que puede darle clic al botón de aceptar la partida de interinato, y en otros casos pues se los impedía. Pero ¿cuál era la misión que tenían los directores departamentales compaginados o puestos de acuerdo con algunos diputados de la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas de Ghana? Era meter a su gente, porque la intención que tenían era posteriormente aprobar un decreto transitorio para pasar de una sola vez, sin pasar por el proceso vía tribunal calificador, pasar a los docentes interinos a ley de salario, cosa que nunca se había visto en la historia de nuestro país en ninguno de los gobiernos. Sí sucedió algo parecido con el programa Educo, pero fue una lucha que nació desde los maestros y que se trabajó a través de monitoreos en la Asamblea Legislativa, pero nunca un partido político se había atrevido a violar la ley de la carrera docente de esa manera, tan burdamente, con la intención de beneficiar a docentes interinos que son parte del comité de aplausos ahora del gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces esas son las primeras violaciones que se han dado. La otra gran violación es que este año tocaba aumento salarial al Magisterio Nacional y el ministro de Educación se ha negado a solucionar esta situación.
En la reunión que tuvimos el 13 de enero, tácitamente se nos dijo que no había dinero considerado en el presupuesto escolar 2023 para aumento salarial, pese a que ellos saben que a partir del 1 de enero de este año violaban el artículo 33 de la ley de la carrera docente, que establece que en un periodo no mayor a 3 años debe haber un aumento salarial para el Magisterio Nacional. La ley establece revisión salarial, pero hay disposiciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que establecen que cuando el legislador habla de revisión salarial se refiere no solo a revisar y decir ya revisamos, creemos que no, habla de un aumento salarial, ¿verdad? Al menos esa es una de las sentencias que establece con respecto a la revisión salarial. Y pues también la persecución sindical que se ha tenido por parte de algunos directores departamentales contra sindicalistas, una situación complicada que se ha dado últimamente, que a muchos docentes se les ha implicado por cuestiones de acoso sexual contra estudiantes, y en algunas ocasiones la han utilizado para sacar de contexto a algunos maestros que son voces disidentes en algunos institutos nacionales o centros escolares. Han buscado personas, por ejemplo, hay una comisión que se ha formado en el Ministerio de Educación que ve estas situaciones supuestamente de violaciones de derechos de estudiantes, pero muchas veces los han manipulado porque han inventado procesos, les han imputado delitos a algunos maestros y que han sido inventos de algunos directores de institutos nacionales y de centros escolares. Pero también también denunciamos nosotros la violación que ha habido del artículo 40, en el sentido que muchos directores departamentales se han atrevido a quitar directores interinos sin seguir los debidos procesos. Son juez y parte cuando la ley de la carrera docente establece quiénes administran la ley de la carrera docente, y ahí no aparece la figura del director departamental, ni mucho menos el ministro de Educación como un ente sancionador. Para eso están las juntas de la carrera docente y el tribunal de la carrera docente, pero de manera arbitraria los directores departamentales se valen del inciso último del artículo 40 para remover directores interinos y colocar directores afines al partido Nuevas Ideas. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Esa gran persecución que tienen los directores, por ejemplo, en su mayoría los directores que han quitado han sido mujeres, no se les ha permitido el derecho de audiencia y defensa para dilucidar los hallazgos que le encuentran, que en algunas medidas son superables, no son hallazgos, y han creado, por ejemplo, un documento jurídico que lo que hacen es solo cambiarle el nombre, pero le atribuyen básicamente los mismos hallazgos a todos los directores. Por ejemplo, aquí en San Salvador, a la mayoría de directores que han suspendido se les atribuye que no han liquidado fondos desde el 2017, y cuando los maestros, los directores llegan con el paquete de liquidaciones y pues se empecinan en seguir con el proceso. Tenemos el caso de una compañera del municipio de Panchimalco que le acusaron de no haber liquidado y llegó con el paquete a demostrar al director departamental de San Salvador que había liquidado, pero aún así la maestra fue removida del cargo para poner a una persona que es allegado, que tiene un hijo que es amigo del presidente de la República. Es decir, que el fin de todo esto, Daniel, sería colocar a personas afines. Ese es el fin, ¿verdad? Hay un movimiento que se llama Docentes Hagamos Historias, que están utilizando, por ejemplo, vehículos del Ministerio de Educación, se les permite que anden de escuela en escuela, y están involucrados los políticos. Por ejemplo, el representante o el secretario general del partido Nuevas Ideas, que Chávez habla, se ha reunido con él, y tienen diputados, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa,
que les dan todas las facilidades para que anden engañando a los maestros y maestras en los centros escolares, pero realmente son un comité de aplausos porque básicamente lo que hacen es servirles de manera tajante al gobierno en turno. Entonces eso es lo que andan haciendo, colocando gente de este movimiento en los centros escolares y no les importa irrespetar la ley, siguiendo los mismos pasos del presidente de la República, que ha anunciado que se va a reelegir sabiendo que la Constitución de la República le prohíbe. Entonces se está actuando al margen de la ley. Sí, hablando también de directores, Daniel, tuvimos conocimiento que el mismo Ministerio de Educación estaba buscando un director nacional de educación y eso se vio en redes sociales a través de anuncios del mismo Ministerio de Educación. ¿A qué considera usted que se debe la salida del director? ¿Ustedes tienen conocimiento como CIMEDUCO sobre esto? Lo que pasa es que cuando hablan de director nacional de educación no sabemos a quién se refiere, porque el Ministerio de Educación tiene varios directores nacionales, hay diferentes dependencias dentro del Ministerio de Educación y a todos les atribuyen ese cargo, director nacional de educación en materia de gestión educativa. O sea, no sabemos a qué director nacional de educación se refieren, ¿verdad? Está el director nacional de desarrollo humano, que es a nivel nacional, entonces no sabemos a quién se refieren, pero nosotros creemos que, digamos, esa información que enviaron a las redes sociales, pues es solo para una cortina de humo, porque si usted verifica los datos que piden ahí, pues no hay detalles, y pues a lo mejor ya tienen a la persona que van a contratar, ¿verdad? Solo para manipular el proceso y decir que el proceso ha sido democrático, ¿verdad? Que se han seguido los lineamientos para contrataciones de personales administrativos. Si no respetan, por ejemplo, para contratar a un docente, mucho menos van a utilizar a una persona de la sociedad civil que no tenga nada que ver con el partido político Nuevas Ideas para darles un semejante cargo. Pues no lo creemos nosotros como CIMEDUCO. Es solo una pantalla, ¿verdad? Para disimular, pues, o para generar, digamos, otro tipo de atención, para que no se cuestione la realidad que están viviendo los centros escolares en este momento. Sí, justamente hablando sobre qué realidad es la que viven los centros escolares, bueno, ya sabemos, se acerca el invierno, sabemos que hay muchas escuelas que estaban en proceso también, ¿verdad?, de remodelación. ¿Cómo avanza ese proceso de mejora en la infraestructura de los centros escolares? ¿Están las escuelas, los centros escolares en general, listos para el invierno que se acerca? ¿Saldrán a tiempo para las remodelaciones que tenían en curso? ¿Cómo ve usted esta situación? Pues fíjese que la mayoría de centros escolares que tenían los problemas, o tienen más bien dicho los problemas de vulnerabilidad por la cuestión de la lluvia, lo siguen teniendo en su mayoría. ¿No han sido reparados? Están algunos en reparación y otros están detenidos los procesos. El anuncio que hizo el presidente de la República el año pasado, que iba a reconstruir los más de 5,000 centros escolares, pues es una cuestión que se ha quedado solo en palabras. El mismo ministro de Educación lo confirmó en una entrevista, que dijo que era imposible construir o reconstruir los 5,000 centros escolares porque no se necesitaban alrededor de $200 millones para realizar ese proyecto y que no tenían ese dinero. Sabíamos nosotros que alrededor de 72 centros escolares estaban siendo intervenidos a nivel nacional, que habían tenido problemas por las lluvias y algunos por algunos sismos que se dieron el año pasado, y pues que no se les ha dado la atención debida. Pues incluso el centro escolar que salió más dañado en el departamento de Aguachapán por un sismo, tuvo que aperturar el año escolar en condiciones, digamos, en las mismas condiciones que quedó con la infraestructura dañada, utilizando solo aquellos pabellones que estaban listos para atender estudiantes, y en los otros que no podían atender, iban a atender a los estudiantes de manera en línea o semipresencial. Y lo mismo pasado en algunos otros centros escolares,
Por ejemplo, aquí en San Salvador a un director le dijeron pues de que quitara las cintas que estaban ahí y que atendiera a los alumnos porque no había, digamos, fondos como para iniciar los procesos de reconstrucción. Y en otros centros escolares les han buscado aulas de otros centros escolares para que vayan a atender a los estudiantes. Pero en su mayoría los centros escolares tienen las mismas dificultades. Por ejemplo, estamos iniciando ya el 5º mes del año y presupuesto escolar para funcionamiento de los centros escolares ni siquiera se sabe de qué ha llegado, pese a que muchos centros escolares ya liquidaron este rubro, ¿verdad? El rubro que están liquidando en estos momentos es el de salarios del año 2022, pero el de funcionamiento, que ya no tendría obstáculos para que les entreguen en la primera parte, pues aún la escuela está desfinanciada. Se sigue con el mismo patrón del desfinanciamiento de los centros escolares, porque ya pasaron básicamente 4 meses y la escuela ha continuado desfinanciada. Y en cuanto a la entrega de zapatos, uniformes, útiles escolares, ¿se ha dado a tiempo este año? Pues eso ya se ha resuelto en un 95%, digamos. En ese sentido, pues sí, digamos, estamos bastante bien. Quizás algunos pequeños detalles, problemitas que han habido con algunos proveedores, pero en su mayoría en los centros escolares se ha entregado. Los padres aún cuestionan de que desde el 2020 solo se les está entregando un uniforme, cuando anterior a la pandemia del COVID-19 se entregaban 2 uniformes. Entonces muchos padres de familia se han quejado que es insuficiente un uniforme para todo el año. ¿Eso ha sucedido desde el 2020? Desde el 2020 para acá, que redujeron a un uniforme escolar. Sí. También, Daniel, quería consultarle sobre el tema de la alimentación en los centros escolares, que es parte pues de este programa, ¿verdad?, que ha existido desde hace ya algún tiempo de la alimentación escolar. Acá en Hora 10, ¿verdad?, que es un programa de denuncia YSUCA, nos han llegado bastantes denuncias con respecto a solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, nos decían que en Escuela Reina de Suecia, Plan del Pito, les piden a los niños que lleven su leche, ¿verdad?, y su cereal para que puedan pues tomar sus alimentos. También el Centro Escolar El Espino decía que para 30 alumnos le estaban entregando media libra de azúcar, 1/4 de aceite y 1 libra de arroz. Y en los últimos años pues habían dado una bolsa de cereal, decía, y 4 cajas de leche. Antes eran 8, ¿verdad? O sea, hablan de una reducción a la mitad. Y en otras escuelas también piden $10 al año, ¿verdad?, para poder pues darles esta alimentación. Les piden que lleven todos sus implementos, ¿verdad? No solamente su plato, su vaso, cuchara, todo lo necesario, sino también ahora los alimentos. ¿Cómo ve usted esta situación? Y si desde Cimeduco le han dado seguimiento a esto, y si es algo generalizado, son algunos centros escolares que están con esto, Daniel. Pues el problema es generalizado, porque fue una sorpresa que nos llevamos en el mes de marzo. Todos los centros escolares, cuando llegamos a recoger los alimentos a las diferentes zonas donde iban a estar los camiones para distribuir los alimentos hacia los centros escolares, nos dimos cuenta que por lo menos en la zona sur de San Salvador, a la mayoría de centros escolares no les han entregado frijoles ni leche, y azúcar bien poco. Por ejemplo, mi centro escolar, que tiene 424 estudiantes, solo nos entregaron 43 bolsas de leche para esa cantidad de estudiantes. Para, por ejemplo, esa misma cantidad de estudiantes solo nos entregaron como alrededor de 19 bolsas de bebida fortificada, Bioforti. Nos entregaron cereal, arroz y aceite. Esos fueron, no entregaron frijol. Entonces, cuando preguntamos qué pasaba, nos dijeron que no sabían, que les preguntáramos a las autoridades o cuándo nos iban a entregar los otros insumos, que era leche y frijoles. Ha pasado ya más de un mes de la primera entrega, pues, y hemos escuchado en entrevistas al ministro de Educación decir de que hay desabastecimiento de frijoles en el país a nivel general,
y pues que ellos están haciendo todas digamos como las gestiones necesarias para resolver ese problema. Pero en otra entrevista dijo claramente pues que era bien difícil resolver el problema del desabastecimiento de frijoles y leche en los centros escolares. Pues nosotros vemos complicada la situación porque esto efectivamente, tal como usted lo menciona y las denuncias que hacen los padres de familia, no es culpa de los directores de los centros escolares, de los consejos directivos escolares, esta situación. El problema es que de parte de las departamentales de educación, a través de la gerencia de alimentos, les exigen a los maestros y sobre todo a los directores que deben darles alimentos. Bueno, en el mes de marzo, ahí por la semana del 20 en delante, decretaron la semana de la nutrición y le pedían a los maestros a los directores, que les tomaran fotos, que hicieran alimentos saludables. Entonces hicieron entrar en gastos a los padres de familia porque les pedían muchas cosas. Suben a las fotos, ¿verdad? Y empiezan a felicitar al centro escolar porque les han dado otros insumos. Pero eso lo han comprado los padres. Eso lo han comprado los padres, entonces, pero están saludando con sombrero ajeno porque no son los alimentos que da el Ministerio de Educación, pero le exigen a los docentes que tomen fotos para subirlos ellos a las redes de los alimentos que están dando. Entonces, pero eso no se vale, pues. Entonces la educación deja de ser gratuita y es por eso que muchos padres han denunciado, se han tomado, digamos, el atrevimiento, y yo los felicito también porque deben denunciar este tipo de atropellos, que no es culpa de los directores de los centros escolares, y que se va a hacerles un llamado también a los directores, pues, que se pongan en función de la situación económica de la familia salvadoreña. O sea, no pueden estarle cargando esta situación a los padres de familia que contribuyan, aparte de lo que tienen que hacer para llevar el sustento diario a su familia, ahora tienen que contribuir para que se dé un mejor alimento a los centros escolares. Eso yo creo que no se vale. Pues si solo arroz, leche, pues hay que darle solo eso a los estudiantes y no estar recargando con otros gastos a los padres de familia, porque imagínese una familia que ese dólar que tiene o eso, digamos, ese dinero que tiene diario para hacer los alimentos de la familia, tienen que sacrificar de eso una parte para llevar al centro escolar, pues, y eso pues no es bueno, porque estamos afectando a la familia salvadoreña. En ese sentido, pedirles a los compañeros directores a nivel nacional, pues, que sean más comprensivos con la familia salvadoreña, y pues que nos arraiguemos a lo que nos ha dado el Ministerio de Educación, y también pues que los padres de familia tengan comprensión con los centros escolares si solo se les está entregando arroz y lo poquito que han dado, porque por ejemplo el cereal, no han dado leche para integrarlo con cereal. Entonces en algunos centros escolares pues lo que se les ha recomendado que se les dé como churro en una tacita, que se les eche el cereal, pero que no les estén pidiendo leche a los papás, porque o sea, es un gasto excesivo para los padres de familia. Imagínense que el programa pide que se les dé leche o cereales 2 veces a la semana. O sea, 2 veces a la semana las familias tienen que estar llevando leche y para que se tomen la foto y salir en caballito blanco a los centros escolares. Y sobre todo el programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación, para mandar las fotos a nivel internacional y pues decir que están dando alimentación escolar cuando no es cierto. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esta distribución a partir de lo que les entregan? Porque si les entregan 43 bolsas de leche, como usted dice, para más de 400 estudiantes, ¿cómo hacen? ¿O a quiénes entonces priorizan darles alimentos? Bueno, hasta donde alcance. Por ejemplo, el azúcar venía solo para entregarla, para sumarla con el Bioforti que dieron, o la bebida fortificada, y venía específicamente para los estudiantes de parvularia a 3er grado. Solo se les iba a dar a ellos, o sea, lo mucho.
y la cantidad de días que se iba a entregar eran 40 días, cosa que es mentira, pues no iba a alcanzar. Le dan una tabla de la cantidad que le tiene que entregar uno de los alimentos por estudiante. Algunos alimentos sí alcanzan, pero otros alimentos no, ya en la realidad no alcanza. Entonces, pues hasta donde alcance el alimento, hasta ahí se les entrega. Y ahí finaliza. Por ejemplo, esas 43 bolsas de azúcar, lo mucho que alcanzan en una escuela donde se tiene, imagínense, más de 150 niños de educación básica y parvularia, rapidito se van esas bolsas, pues lo mucho que les alcanzan una semana. No sé qué parámetros ellos tomaron para decir que esas 43 bolsas venían para 40 días, porque la realidad es otra, pues. Y los padres de familia tienden a cuestionar al centro escolar, por eso hay padres de familia que no llevan los alimentos porque tal vez no podrán llevarlos. Sí, claro, es que hay, como decirle, como un problema que se ha generado entre el padre de familia y el maestro, porque si no se le da alimento al estudiante, los padres de familia empiezan a cuestionar que qué se hace el alimento, porque en el mes de enero, pues cuando el ministro de Educación dijo que esta vez se reanudaba la entrega de alimentos a los estudiantes, hicieron un gran show político y gran pompa. Pero la realidad, y los padres de familia, pues como hay muchos padres de familia que también son bien simpatizantes y afines del nuevo gobierno, del gobierno en turno, entonces creen todo lo que ellos les dicen y le echan la culpa al docente, al director, y empiezan a cuestionar a saber qué se hacen los alimentos, porque a criterio del padre de familia, el presidente de la República a través del Ministerio de Educación están dando la gran cantidad de alimentos, ¿verdad? Se toman fotos y el ministro de Educación salió diciendo que se iba a mejorar al principio, ¿verdad? La calidad de alimentos, cosa que en realidad no es cierto. Entonces hay como una confrontación entre el padre de familia y el maestro. El padre de familia, por ejemplo, se le ve obligado a llevar alimentos y si no lo lleva, pues entra en confrontación con el docente. Entonces es una espada de doble filo. Aparte de eso, los flamantes directores departamentales llevan notas a los centros escolares que las pegan los asistentes pedagógicos, los asistentes de gestión en los portones de los centros escolares, donde dice que es prohibido pedirles colaboración a los padres de familia, pero ni siquiera dan presupuesto, pues entonces es bien complicado porque solo envían los alimentos, pero si los padres los maestros aprueban, digamos, una colaboración, como usted lo dijo, de $10 al año para pagar las cocineras, para comprar insumos para preparar los alimentos, y le estoy hablando insumos, por ejemplo, sal, consomé, o sea, leña, por ejemplo, no es que van a comprar algunos aderezos, tomate, y en otros casos apenas alcanza para pagarles a las personas que cocinan. Entonces el padre de familia hace ver que esos $10 que le dan a los maestros a través de los consejos directivos escolares es para todo. Y no, pues, y muchas veces de esos $10 también se agarra para hacer una reparación menor. Por ejemplo, si se arruina un chorro, como el Ministerio de Educación no da el presupuesto de las escuelas a tiempo, entonces de ahí se toma. Por ejemplo, si los mismos $10. Así es, si hay que ir a traer libros que da el Ministerio de Educación, hay que ir a traer tela, de ahí se agarra para pagar el transporte. Bueno, vamos a hacer una pausa, Daniel. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre la situación que enfrentan los centros escolares del país. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista, 7:32. Estamos conversando sobre el estado actual de los centros escolares públicos. Nos acompaña en cabina YSUCA Daniel Rodríguez de CIMEDUCO. Y es momento de que usted pueda participar. Conoce ya nuestra metodología, nuestro WhatsApp siempre disponible, 75 71 27 79. Nuestra página de Facebook también, por ahí puede dejarnos sus mensajes, o si gusta, directamente a nuestra cabina al 22 75 95 01 y 22 75 95 02. Tenemos ya algunos mensajes, voy a dar lectura. Dice: buenos días, en el centro escolar de Huizúcar no han abastecido en su totalidad de libros Comunicamos y Calculemos a primer grado. De 71 libros que se necesitan, han entregado 49. Nos hacen falta 22. Ya pasamos el primer trimestre y no nos han resuelto el problema, a pesar de las gestiones que ha hecho, dice el director. Buenos días, un gusto saludarlo, solo consultar a su invitado. No es en este gobierno cuando más se ha invertido en educación, aún estando en pandemia, y más se le ha proporcionado las herramientas a los estudiantes para recibir clases virtuales y que cada alumno cuente con su computadora. Creo que también debemos de ver los avances, no enfrascarnos en el mismo pleito sindical. Buenos días, YSUCA, una consulta. Soy docente y trabajo en la zona rural de Hilo Vasco, Cabañas. Trabajo la doble sección y la directora dice que por obligación debo trabajar en fin de semana en modalidad flexible, cuando en mi toma de posesión dice que mi horario es en turno matutino y vespertino. ¿Será legal obligarme a trabajar fin de semana? Preguntan. Tenemos un audio. Vamos a escuchar también, a ver qué nos dicen. Buenos días, estimados personajes de la radio y todo. Fíjese que estaba oyendo yo, quiero ver, en los interinos, ¿verdad? Algunos que galán que todos hubieran quedado así por antigüedad, porque algunos los han seleccionado, pero creo que el porcentaje no sé saber, para saber cuál es ese porcentaje, ¿verdad? Bueno, siempre ha pagado el pueblo, paga y pagará los platos de los más poderosos, ¿verdad? Y sea adinerados o políticos, que son ellos, ¿verdad? Los poderosos. Pues, y lo peor que siempre va a ser los más pobres, ¿verdad? Y ignorantes. Otra cuestión, la única rebeldía es la educación, ¿verdad? Contra el sistema que tenemos. Ser estudiado. Otra cuestión, sí, también así como digamos poniendo el dedo sobre la llaga, también es bueno ver qué soluciones se le pueden dar, ¿verdad? Unirnos y hacer las luchas que a veces no se ven, ¿verdad? Yo he sido parte independientemente, hemos andado luchando, ¿verdad? Que sea algo así. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada en espera. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, haciendo un llamado a todos los sindicatos que están cooptados por el gobierno, los que ahora en este día se van a reunirse con Nayib Bukele para al hotel, al gran hotel, no me acuerdo cómo se llama el hotel donde se van a reunir con él, a recibir nada más lineamientos, órdenes que él les da y que no hagan nada por el trabajador. Principalmente estoy llamándole quizás al sindicato de empleados del Ministerio de Educación, a Tramet, que ellos se olvidaron de salir a la por este día como la
todos se van, y la gran mayoría de sindicatos serviles se van a reunirse allá con el presidente y no se van con el pueblo, pues que los trabajadores que nosotros votamos por ellos cuando fueron electos sindicalistas, representantes de nosotros, pero no, ahora pues se van con el presidente a recibir lineamientos dados por él, y del trabajador pues se olvidan. Acuérdense que están gastando de nuestras lo que estamos afiliados, todos pagamos una plata que hoy se la andan gastando, saben, eso le están dando al presidente también para que él disponga de él. Así es que un llamado pues a todos los sindicatos serviles, que los queremos ver en la calle con el pueblo, no con el presidente. Muchas gracias, buen día. Buen día, muchísimas gracias por participar. Nos dicen también, los sindicatos están dormidos, hoy por hoy no se miran defendiendo al trabajador. Parece ser que no hay problemas laborales por hoy, dice. Los programas de estudio los están adecuando para mantener el sistema de dominación, nos dice otro mensaje. Otro mensaje dice, muchos maestros se sienten felices y contentos con este gobierno. Triste realidad. Más mensajes nos están llegando. Espero, dice, que esta mañana sean miles de maestros y maestras que se expresen en la calle su malestar. La lucha que no se hace en las calles no creo que lleve a un buen puerto. Les recomiendo a los sindicatos de maestros y maestras que relean la historia de las luchas magisteriales de finales de los años 60 del siglo pasado, nos dicen. Bueno, es parte de los mensajes que nos han llegado. Vamos a dar lectura posteriormente si nos siguen llegando más mensajes. Daniel, le cedo la palabra para que pueda retroalimentar a lo que ya nos decían los participantes. Bueno, en efecto, las participaciones han estado bien atinadas en su mayoría, y con respecto a la persona que hablaba de los equipos informáticos que han entregado, nosotros como sindicato nunca hemos estado en contra de las cosas buenas que se haga para el pueblo salvadoreño. Es una de las cosas que hemos aplaudido de este gobierno, pero también tenemos que señalarle las cosas que están haciendo mal, y de lo contrario pues seríamos nosotros fanáticos, y un sindicato no está solo para aplaudir a un gobierno. Como Cimeduco nos hemos caracterizado de no tener vinculación política con ningún gobierno, y eso nos da la facultad a nosotros de poder cuestionar y poder aplaudir, que es lo que hemos hecho desde que hemos nacido como sindicato. Nunca hemos estado alineados a ningún gobierno, nos regimos por nuestra plataforma sindical, por nuestra base, y pues decirle a la persona pues que en efecto pues se han entregado tablets, computadoras a todos los niños, a los maestros, y eso en parte pues es bueno, pero no es todo el quehacer educativo. Con respecto a la persona que habla de la entrega de libros, en efecto este año hubo un desorden en la entrega de los libros porque se las atribuyeron a los proveedores de útiles escolares. Le estaban pagando alrededor de, parece que un poquito más de $1 por empaquetar los libros. El problema es que al proveedor le obligaban a empaquetar la cantidad de libros, aunque no fueran los libros que se necesitaban, digamos, en el ciclo. Le pongo un caso, mi centro escolar, eran como 90 libros de tercer ciclo, parece que en 8º grado. Entonces, y eran alrededor de como de 125 estudiantes. Entonces lo que hizo la proveedora empaquetar los 190 libros de 8º con los paquetes, y eso nos generó un problema porque a la hora de entregar los paquetes escolares a los estudiantes nos tocó sacar los libros de 8º grado para poderles entregar por lo menos los cuadernos a los estudiantes, y después nos tocó devolver esa cantidad de libros porque nos habían dado más de un grado y nos habían dejado de dar de otros grados, y
tal y como lo dice la persona, hay muchos centros escolares que en estos momentos no han resuelto esa situación de los libros que les hicieron falta y no se les ha dado fecha donde se les va a entregar. Y el problema es que ya pasaron 4 meses básicamente y que los estudiantes han estado sin ese apoyo educativo. Entonces, no es solo de hablar de que el gobierno ha dado más cosas, sí, pero no las ha dado en su totalidad. Siempre ha dejado vacíos en medio de esa situación y es cierto que se ha invertido más en educación, pero no sabemos en qué área de educación, porque como esconden los datos, usted busca en la página del Ministerio de Educación y no hay datos certeros en qué área específicamente están invirtiendo. Lo que ha pasado es que en la mayoría de carteras de Estado han aumentado la flota de trabajadores. Les pongo el caso del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Era un aproximado de 400 trabajadores y ahora ya asciende a más de 1.100 trabajadores, o sea, y en su mayoría son personas allegadas al gobierno que han contratado, pues que hay una sobrecarga laboral en esos lugares, pues personas, antes que 2 personas resolvían un problema, ahora hay hasta 6 personas realizando, por ejemplo, la entrega de un carnet. Antes solo le entregaba una persona, ahora hay 3 personas entregando ese carnet. Hay personas que solo se encargan de sacar copia y por eso la salud de los maestros ha desmejorado, porque hay desabastecimiento de medicina, la atención ha bajado, porque tienen que pagar a esa gran cantidad, o sea, son casi 700 personas las que ha contratado el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, y en el Ministerio de Educación ha habido muchas contrataciones, aún de personas que han llegado ganando más del salario que muchos trabajadores que tienen 30 años administrativos ganan en estos momentos, entonces que son allegados al gobierno. Entonces eso es lo que ha pasado, o sea, aunque hayan invertido más en educación, pero esa inversión no llega a donde debe llegar, que es a los centros escolares. Pues. Los centros escolares siempre están desfinanciados, están olvidados por los centros escolares. Le pongo el caso, un centro escolar en Panchimalco, por ejemplo, tiene problemas con un vecino que está exigiendo que le den digamos el pedazo de terreno donde entra ese centro escolar. La semana pasada nos notificaba el director del centro escolar que hasta metieron preso, la señora metió preso al vigilante, al conserje de esa comunidad, porque peleaba para que no metieran cerco de lo que está reclamando. Entonces esta señora básicamente está dejando sin el acceso a los estudiantes, y el director, por más que ha hecho gestiones con la alcaldía municipal de Panchimalco, con el Ministerio de Educación, no le han resuelto esta situación. Entonces, ¿a dónde está el interés superior del niño y la niña? ¿Cuándo van a actuar las autoridades del Ministerio de Educación para resolver esa situación? Si la parte del terreno que reclama la señora, pues yo no creo que el Ministerio de Educación no tenga el dinero suficiente para adquirir ese pedazo de terreno para que los niños y las niñas, los docentes tengan acceso al centro escolar. Entonces, pero no le han resuelto nada y la situación se está agudizando porque la señora sigue reclamando que se le devuelva esa parte que se le ha quitado. Me imagino que en su momento la señora lo prestó para que accedieran al terreno, porque ese centro escolar ha tenido problemas por cuestiones de cárcavas, por cuestiones de la lluvia, ¿verdad? Y cada vez se va quedando sin menos terreno, porque alrededor han habido muchos problemas por el problema de las lluvias. Pero por el momento no se ha cerrado el acceso, los niños pueden ingresar. No, pueden entrar, pero en su momento también la señora puede tomar la decisión de echar cerco ahí, si las autoridades de educación no resuelven esta problemática. Con respecto a lo que establece un compañero, pues ellos son los que deben elegir a sus representantes, y cada vez que lo hagan, pues tienen que elegir a aquellas personas que realmente los van a representar. Y nosotros lamentamos que muchos sindicatos de maestros y el mismo Atramed, pues ahora estén aplaudiéndole al gobierno y se hayan separado de la clase trabajadora por búsqueda de privilegios, ¿verdad? Efectivamente solo nos hemos quedado
2 gremiales magisteriales, que es Simeduco y Bases Magisteriales, luchando a favor del Magisterio Nacional. Las demás gremiales, de la mano del gobierno, no dicen nada. Hay violaciones a los derechos laborales de los docentes y siguen totalmente callados, ¿verdad? Algunos por temor, por el régimen de sección, otros porque están buscando privilegios dentro de la cartera de Estado. Y esa es la situación que se ha dado, y por eso muchos sindicalistas, entre comillas, van a estar celebrando el Día del Trabajo pues con el patrón, cosa que nunca se ha dado, ¿verdad? Y tal como lo dice la persona, a recibir lineamiento, a inventarse promesas falsas para los trabajadores que no se van a dar. Sí, alguien también nos comentaba, Daniel, sobre trabajos fuera de sus horarios, como sí. Fines de semana, y consultaba si eso era legal. Pues no es legal. A ningún docente pueden obligar a trabajar fines de semana si no se le va a pagar. El sobresueldo lo debe ejecutar en la hora posterior al sueldo base. De lo contrario, pues no está obligado, ¿verdad? Si le van a pagar otro emolumento por atender la situación esta de bachillerato a distancia o modalidad flexible en el fin de semana, tiene que recibir otra cantidad de dinero si él está de acuerdo a aceptar sobresueldo. De lo contrario, pues al centro escolar le va a tocar buscar a otro docente que atienda esta situación, ¿verdad? Sí, bueno, alguien también planteaba sobre la entrega de las computadoras, y acá yo quiero también traer a cuenta una denuncia que también nosotros recibimos del departamento de Santa Ana, y es que era un caserío que decían que pues si bien los niños, ¿verdad?, de ese caserío tenían las computadoras y tablets que les habían entregado, pero en el caserío no había energía eléctrica. Entonces los papás tenían que, con los equipos, bajar al pueblo, ver cómo hacían para cargarlos, ¿verdad? Y luego llevarlo a los niños, y decían en muchas ocasiones no podían hacer tareas debido a esto, ¿verdad? Y eso les dificultaba. Las tareas incluso las hacen con candil y con velas, ¿verdad? Pero tienen computadoras. Entonces también esta situación debe verse, porque aunque tengan computadoras, pues hay que ver también el tema del internet, ¿verdad? Y el tema de la energía eléctrica, porque no todas las zonas del país pues cuentan también con esos beneficios. Así es, lamentablemente, la realidad de nuestro país, y es también parte de lo que nosotros hemos cuestionado como Simeduco, que a pesar de que está bien el programa de entregarles una computadora y una tablet a los estudiantes, pero no es suficiente eso, porque también tienen que dar el complemento. Por ejemplo, en las comunidades donde no hay energía eléctrica, se deben hacer esfuerzos para llevar por lo menos energía solar a esos lugares, si es que son de demasiado difícil acceso para poder ingresar energía eléctrica vía cables. Pero están las otras, digamos, alternativas, que es la energía solar, que puede ser como un mecanismo, generar un proyecto para esta comunidad, y eso lo tiene que hacer el gobierno, pues, porque ¿cómo es posible que estos niños tengan computadoras y tablets y tengan que bajar al pueblo a pagar? Porque no creo que les carguen las computadoras de gratis, sino que alguna cantidad de dinero tienen que pagar, y aparte de eso tienen que meterse todavía en gasto para contratar internet, que me imagino tampoco les va a pegar porque no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces es bien complicada. Son de las cosas que hemos denunciado. La mayoría de centros escolares a nivel nacional no tienen internet. Las comunidades tampoco tienen acceso a internet. El paquete escolar que el ministro de Educación anunció, pues no llega a todos los estudiantes, y ahora que las clases son presenciales, han suspendido ese programa, ¿verdad? Solo les están dando ese beneficio a los alumnos que están trabajando de manera en línea, que son aquellos alumnos que tienen problemas en sus centros escolares por remodelaciones que se están desarrollando. Es decir, que esa prestación del internet ya no la tienen, pero por ejemplo, si los niños quieren hacer pues tareas y utilizar los equipos, tienen que comprar internet. Incurrir en gastos la familia,
para dotar de internet a los estudiantes. Sí, bueno, persiste esa situación. Ojalá en algún momento pues el Ministerio de Educación pueda solventar esta situación, porque es algo que se viene denunciando desde hace mucho, casi desde que entregaron, ¿verdad?, estos equipos, y es persistente esto. Daniel, hablemos también, bueno, si es que hay datos oficiales que nos puedan decir si es que la deserción escolar ha aumentado, se ha reducido. ¿Podemos saberlo en este momento? ¿Hay datos que nos puedan dar indicaciones sobre esto? Pues solo de manera general. Nosotros, pues el año pasado más o menos anduvo rondando entre un 9% de estudiantes que desertaron de la escuela pública. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero este año también fue anunciado que había mejorado también la matrícula escolar. Y a estas alturas del año, pues lo que nosotros hemos visto en los centros escolares es movilidad de estudiantes de un centro escolar a otro. Y es por la situación que se ha dado del régimen de sección, que en muchas comunidades donde no podían ingresar los estudiantes o que habían sido digamos echados al exilio por parte de los grupos criminales, ahora muchas familias de estas han podido ingresar a sus viviendas. Hay un centro escolar, una comunidad que se llama Caserío San Luis Córdoba, en el departamento de San Salvador, municipio de Panchimalco, que muchas familias que fueron sacadas por los pandilleros o que se fueron por temor a sufrir algún atentado por parte de los grupos criminales, han vuelto a regresar. De parte de la alcaldía de Panchimalco, ya les han colocado la introducción de la energía eléctrica, y eso ha hecho que muchas casas que estaban abandonadas, las familias regresen, y pues con ello los estudiantes de las comunidades donde estaban estudiando ellos. Entonces eso es lo que hemos visto, movilidad. Deserción en estos momentos no se tienen datos certeros, porque apenas se ha terminado el primer trimestre y un mes más del primer trimestre, donde lo que ha habido es movilidad de estudiantes de un centro escolar o de comunidad en comunidad. Eso es lo que se ha visto en estos momentos. Claro, y eso puede verse también a los desplazamientos, ¿verdad? Que algunas organizaciones también han denunciado desplazamiento de familias también debido a esto, que se han movido a diferentes lugares, y podría ser que estaría relacionado, ¿verdad?, con que muchos niños están cambiando de centros escolares también. Sí, digamos, hoy está pasando lo contrario a lo que sucedía cuando estaban las pandillas en su auge, que muchas familias abandonaban los lugares para, digamos, alejarse de cualquier situación que les podía pasar por riesgo a la integridad física de la familia, de los grupos familiares. Ahora que estas familias, digamos, ya la situación de criminalidad ha bajado, han vuelto a regresar, se vuelve a dar una modalidad de movilización a nivel, digamos, al interior del país, que está dejando a otros centros escolares también con bajas matrículas, porque estos estudiantes están volviendo a las comunidades donde son originarios, donde tienen sus terrenos, que los tuvieron que abandonar por consecuencia de la familia, ¿verdad? Entonces, ahorita hay un replanteamiento nuevamente natural que se está dando, pero también no hay que hacer a un lado el crecimiento poblacional que ha disminuido en el país y que está afectando también la educación del país. Por eso nosotros hemos cuestionado que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, esté exigiendo un total de 28 niños por sección, y si no está esa cantidad, lo que hacen es integrar aulas y desmejoran la calidad educativa, o en casos más complicados han despedido al docente de ese lugar y se le han asignado a otro estudiante, digamos, una acumulación de estudiantes, cuando la media educativa de Latinoamérica anda entre, digamos, en cuestión de cantidad de estudiantes por sección, anda rondando entre los 15 y 18 estudiantes por sección a nivel de Latinoamérica. Entonces El Salvador no es la excepción, porque ha reducido grandemente cada año. Desde 1992 ha ido disminuyendo un 4%
el crecimiento poblacional. Entonces, ahora se está dando el problema que muchos centros escolares están teniendo baja matrícula, pero no es culpa de los docentes, sino que ya es una situación natural y que ya el Ministerio de Educación, nosotros le hemos pedido al Ministerio de Educación que se reorganicen, se vuelvan a actualizar toda la cuestión, de leyes que tengan que ver con esta situación, porque ya no son acordes a la realidad del país. Por ejemplo, esa normativa que establece que debe haber un mínimo de 28 alumnos por sección ya no corresponde a la realidad del país. ¿Y ustedes consideran que 28 niños por cada sección es mucha la cantidad y podrían pues bajar la enseñanza? ¿Tiene que ser un número menor, según ustedes? Nosotros consideramos que lo correcto es atender entre 15 y 18 estudiantes por sección. Sin embargo, en el país se han estado atendiendo porque las disposiciones generales del presupuesto establecen que debe ser hasta un máximo de 45 estudiantes por sección, y eso es lo que han estado practicando los gobiernos. Y alguien por ahí en el gobierno del FMLN se inventó que el mínimo por sección tenía que ser 28 estudiantes, y pues siguen manteniendo esa situación que no es que ya no corresponde a la realidad del país, ni mucho menos a la infraestructura de los centros escolares, porque hay secciones que no pueden albergar más de 20 estudiantes. Aparte de eso, pues con la cuestión del COVID-19 se pedía el distanciamiento social, o sea, lo más que se podía albergar eran entre 10 y 15 estudiantes en unas secciones. Hablamos también de otras secciones que fueron construidas en pequeños pedacitos de tierra que le quedaban a los centros escolares. O sea, la realidad es diferente, pues. Y no solo la realidad de la infraestructura de los centros escolares, sino el crecimiento poblacional que ha disminuido. Entonces creemos que se debe actualizar toda la normativa vigente en el país, y pues también esa cantidad de 28 estudiantes riñe con la Constitución de la República, porque la Constitución establece que la educación debe ser para todos los salvadoreños y de forma gratuita. Un salvadoreño puede estar en una comunidad y ese salvadoreño tiene derecho a que se le lleve educación cerca de la casa. Sí, bueno, y hay muchos lugares, sobre todo lugares remotos, donde pues un mismo maestro, ¿verdad?, atiende a varios grados, precisamente porque pues no se quiere, ¿verdad?, poner a más maestros, y eso le dificulta también a los maestros poder enseñar. No es lo mismo enseñar a un niño de segundo o tercer grado que a uno de octavo o noveno, ¿verdad? Pero hay unos que tienen secciones bastante amplias, y esto sucede desde hace mucho tiempo. Ojalá pues y las autoridades de educación pongan atención a todo esto que se ha conversado acá, Daniel, y puedan hacer cambios. Al menos esa es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos de ser escuchados y que puedan haber cambios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Kenia. Un saludo nuevamente al pueblo salvadoreño, y pues no nos toca otra que seguir luchando para que las cosas mejoren. Así es. Bueno, muchísimas gracias a usted también por ser parte de la entrevista de YSUCA y por su participación. Que tenga buen día y feliz inicio de semana. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer? En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología,